Bueno, hola a todos. Vamos a ver la segunda mitad del siglo XX. Hemos visto ya la primera mitad del siglo XX, finales del siglo XIX, con acordados en nacionalismo. Hemos visto el expresionismo también. Y os dije que a partir del siglo XX lo que iba a suceder es que iban a surgir muchísimas corrientes que iban a convivir ya entre ellas. Como habéis visto y ya os dije, todos los movimientos musicales se han ido sucediendo uno tras de otro, pero una vez que llega el siglo XX, como ya hemos visto, surgen muchísimos movimientos que conviven. Entonces yo lo que estoy haciendo es eso, elegir un poquito los más importantes o los que considero que son más importantes y no se os van a olvidar. Y bueno, y que sepáis eso, que conviven en la misma época, ¿vale? Eso es lo importante. Entonces, en esta segunda mitad del siglo XX, que es cuando sucede pues el fin de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues surgen, como os digo, a partir de aquí muchísimos movimientos, ¿vale? Hasta ahora lo que hemos visto es música culta, o por llamarla de alguna manera, ¿no? Dentro de la música culta empiezan a surgir lo que llamamos vanguardias, que es un movimiento que busca la novedad. Dentro de estos movimientos que estamos estudiando es música de vanguardia, ¿vale? Lo que vamos a ver ahora. Y dentro, o sea, digamos, música culta, ya os haré este esquema la próxima semana, que vamos a empezar a ver ya la música popular urbana. Por otro lado, que es cuando surge, sobre todo aquí ya en el siglo XX, con el jazz, el rock, el blues, todo eso es lo que vamos a ver a partir de ahora. Y para acabar, digamos, con la música culta, esto sería lo último que vamos a ver. Entonces, dentro de esta segunda mitad del siglo XX, lo que se busca es sobre todo la novedad. Romper con todo lo anterior. Si ya lo habíamos hecho con el expresionismo, ahora lo vamos a seguir haciendo con estas diferentes corrientes. Ya es romper con todo lo que se venía haciendo. Además, es que lo vais a ver muy claro con las obras que os he puesto, que os va a extrañar muchísimo, muchísimo, porque son rarísimas, ¿vale? Se utiliza ya absolutamente de todo. Ahora lo vamos a ver. Y bueno, algo muy importante es el desarrollo tecnológico que va a permitir ya pues diferentes grabaciones, surgen otros instrumentos y lo que vamos a ver ahora que se produce sonido ya pues con los ordenadores y demás. Entonces, vamos a ver primero, por un lado, la música electroacústica, que es música que como su propio nombre indica se produce con medios electrónicos, ¿vale? Entonces, por un lado, dentro de la música electroacústica, vamos a tener la música concreta y la música electrónica. A ver, ¿en qué se diferencia esto? En la música concreta, lo que se va a hacer es recoger sonidos y ruidos concretos, por eso se llama así, de la vida corriente. Entonces, lo que se hace es grabarla y luego ya se manipula, pero esos sonidos son de la vida real, ¿vale? De la vida corriente. Puede ser un sonido de un disparo, o una ambulancia, o una voz, o un instrumento, pero son de la vida real, ¿vale? Eso sí, luego se cogen esos sonidos y se manipulan ya una vez que los tenemos, ¿vale? Con el ordenador o con lo que esté a mano. Limón, que lo tengo por aquí, os manda un saludo a todos. A mi perrito. Entonces, os he puesto aquí, escucha hasta el minuto 2:30, ¿vale? E intentáis reconocer los diferentes sonidos que se producen. Eso es una actividad que tenéis en el Word que luego os voy a dejar. Por otro lado, tenemos la música electrónica. Entonces, en la música electrónica, lo que se hace es generar sonidos, ¿vale? Mediante un instrumento electrónico. O sea, ya los sonidos no son de la vida real, se producen con el ordenador o con un o con un instrumento electrónico, ¿vale? Lo vais a diferenciar muy bien con los ejemplos que yo os he puesto ahí. Porque esos son sonidos pues que no son de la vida real, ¿vale? Están creados pues a través de un ordenador, como os digo, o de cualquier medio electrónico, ¿vale? Entonces, estos son compositores de música concreta y aquí tenéis a Stockhausen también de música electrónica, ¿vale? Entonces, grandes diferencias de estos dos tipos de música electroacústica es que la concreta son sonidos de la vida corriente y la electrónica son sonidos creados ya desde un instrumento electrónico, ¿vale? De un medio electrónico.
Vale. Y por último, vale, tenemos música electroacústica, ¿vale? No os liéis, A y B. Y por otro lado, otro tipo de música, otro movimiento sería el minimalismo, ¿vale? ¿Qué es el minimalismo? Pues el minimalismo es otro movimiento musical que está basado, es una música que está basada en repetición de esquemas, o sea, se repite todo el rato lo mismo. Entonces, como os digo, el minimalismo es que lo dice casi su propia palabra, o sea, se refiere a la mínima expresión, es decir, yo hago una secuencia de lo que sea, ¿vale? Ya bien puede ser ritmo o puede ser una melodía que se repita constantemente. Ahí tenéis también un ejemplo. En el minimalismo lo que sí vais a notar entre las otras dos, o sea, entre el otro movimiento musical que os he enseñado, electroacústica, de música electroacústica, es que el minimalismo os va a sonar como algo más familiar, ¿vale? Porque se basa un poco ya en la escala que nosotros conocemos o por lo menos los sonidos que estamos acostumbrados a oír. Porque vais a ver que en este tipo de música eh, la vais a extrañar muchísimo porque os va a parecer ruido. O sea, intentad estar un poco abiertos de mente y de oído porque vais a decir esto no es música, seguro, muchísimos. Pero era lo que os digo, esto era buscar la novedad, buscar lo nuevo y buscar lo diferente. Entonces, escuchadlo y analizadlo. Ya no es que os guste o deje de gustar, sino que lo penséis desde otro punto de vista, ¿no? Lo que hacían y a partir de ahí, pues todo lo que ha venido sucediendo, ¿vale? Siempre os digo que, bueno, y que es así. El pasado, pues el presente, perdón, es consecuencia del pasado. Entonces, por eso lo estudiamos también. Y lo que os digo, por otro lado, el minimalismo os va a resultar más fácil de escuchar, yo creo. Entonces, siempre que haya una repetición de algo que sea muy repetitivo, eso es minimalismo, ¿vale? O algo. También el minimalismo muchas veces es eso, algo sencillo, ¿vale? Seguramente que esta palabra la habéis escuchado muchísimas veces. Entonces, otra actividad que os he dejado, aparte de la que ya os he dicho, es que escuchéis diferentes enlaces que os he mandado y que me digáis qué tipo de música de lo que de la que acabamos de estudiar es, a qué movimiento o qué, perdón, a qué movimiento pertenece, ¿vale? A qué estilo pertenece. Y luego, en la siguiente son tres actividades. Y en la tercera actividad tenéis que hablar de ese enlace al que os envío, ¿no? A esa obra. Me tenéis que hablar de qué sentimientos produce, si os produce, por ejemplo, si esa música es inquietante, si pues eso no os gusta porque parecen ruidos o no lo sé. Esto ya es un poco más subjetivo, ¿vale? Como hemos venido haciendo un poquito. Y bueno, pues podéis hablar también cuál es la que más os ha gustado y por qué. Pero eso, escuchadla, pensad y ser un poquito imaginativos, ¿vale? A la hora un poco de contestar pues eso, a qué os parece y eso, que es muy diferente a lo que hemos venido estudiando. Entonces, lo que se os vaya ocurriendo en ese ejercicio lo vais diciendo, ¿vale? Lo vais poniendo. Y lo que siempre os digo, si tenéis cualquier duda, me escribís, ¿vale? Así que nada, espero que con esto quede claro. Os dejo la actividad en la plataforma con un Word y os envío también el PowerPoint que lo dejaré en el apartado de exámenes. Venga, un saludo.